porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. La cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos, dice el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor: han nombrado reyes sin contar conmigo, han escogido príncipes sin saberlo yo. Con su oro y su plata se han hecho ídolos para su perdición. Tu becerro Samaria es repulsivo y mi ira arde contra él. ¿Hasta cuándo serán incapaces de purificarse los hijos de Israel? Un artesano ha hecho ese becerro que no es Dios, por eso quedará hecho trizas. Siembran vientos y cosecharán tempestades. Su trigo no dará espigas, no producirá harina su grano, y si la produce, los extranjeros se la comerán. Efraín ha construido multitud de altares y solo le han servido para pecar. Aunque yo les escribiera todas mis leyes, las ignorarían como si fueran de un extraño. Aunque inmolen víctimas en mi honor y coman su carne, no me dan gusto, pues tengo presentes sus culpas y castigaré sus pecados. Por eso volverán a la esclavitud. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responsorial responderemos todos: nosotros confiamos en el Señor. Todos. Nosotros confiamos en el Señor. Nuestro Dios está en el cielo y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata, son dioses hechos por artesanos. Todos. Nosotros confiamos en el Señor. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Todos. Nosotros confiamos en el Señor. Tienen manos, pero no tocan. Tienen pies, pero no andan. Que sean como ellos quienes los hacen y cuantos confían en ellos. Todos. Nosotros confiamos en el Señor. Los hijos de Israel confían en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Los hijos de Aarón confían en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Todos. Nosotros confiamos en el Señor. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa los demonios por autoridad
del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los poblados, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda clase de enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida y vamos a pedirle a Él que nos asista. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Hoy en el Evangelio veremos cómo los fariseos tenían envidia de Jesús. Los fariseos hablaban mal de Jesús. Pidámosle a Dios que arranque de nuestros corazones cualquier parecido con la envidia, cualquier discordia, cualquier odio que podamos tener, que esta palabra nos enseñe a trabajar por el reino de los cielos, porque la mies es mucha. Por eso te invito que ahí donde estás, tomes una actitud de oración. Invoca la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Invoca la presencia del Espíritu Santo para que nos ilumine. Te pido que digas después de mí esta hermosa oración. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes, mis hermanos. Hoy es martes 7 del mes de julio y en este día lleno de bendición, el Señor nos permite vivir. El Señor nos permite existir y estar, y por eso alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por la existencia de cada uno de ustedes. Oro por ustedes todos los días y le pido al Señor que les bendiga a todos ustedes. Por eso le invito en este día a elevar un Padre Nuestro y un Ave María por el trabajo misionero del Padre Marcos Galvis. Por este trabajo en las redes sociales, para que el Señor siga dándonos dones, talentos y podamos seguir evangelizando. Y agradezco a todas las personas quienes están compartiendo el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis a través de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de YouTube, de las diferentes redes sociales. Hermanitos, hoy vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 32 al 38. Repito, San Mateo, capítulo 9, versículo 32 al 38. Y te quiero pedir un favor, miren. Los que tienen el celular en la mano, los que tienen la tablet, los que tienen la computadora y están viendo el Evangelio, ahí en los comentarios coloca la cita bíblica, por favor. San Mateo, capítulo 9, versículo 32 al 38. Para que cuando la gente mire este Evangelio
Entonces diga, voy a buscar en la Biblia, aquí está la cita bíblica. Ya Juan la puso, ya Pedro la puso, ya María la puso, ya Nieve la puso, ya Berta la puso. Entonces, como ya la colocaron, la persona le queda más fácil estudiar la Biblia. Vamos a ayudarnos y vamos a ayudar a las personas que van a llegar durante el día a escuchar el Evangelio del día. Repito la cita, San Mateo, capítulo 9, versículo 32-38. Se escribe Mateo 9, 32-38. Y te invito a que la leas conmigo, a que la estudies conmigo. Hoy la palabra de Dios nos va a hablar de la envidia de los fariseos. Miren, los fariseos tenían envidia de Jesús. Cuando fueron a entregarlo, Herodes sabía que lo entregaban por envidia. Y envidia de Jesús porque él hacía obras que ellos no hacían. Él hacía cosas que ellos no hacían. Los fariseos tenían cierta rabiecita en contra de Jesús porque Jesús estaba con el pueblo lo amaba, el pueblo lo quería, el pueblo estaba con él, se había ganado el cariño de las personas. Y eso no le gustaba a los fariseos, por tanto, cuando Jesús hacía una obra, algo, decían, y eso lo hizo fue por esto, eso lo hizo fuera por aquello. Justificaban en mal las acciones de Jesús y querían hacerlo ver feo, lo querían hacer ver mal. Y hoy en el Evangelio, ¿saben qué me llama la atención bastante poderosamente? ¿Saben qué? Que Jesús era indiferente con ellos. Jesús no les prestaba atención. Que cuando lo criticaban, que cuando le decían cosas, que cuando lo insultaban, Jesús no le prestaba atención. No le caía en el juego de la discusión. Los ignoraba. Eso sí, si usted lee Mateo 23, cuando les hablaba, les daba durísimo, le decía hipócrita, raza de víboras, sepulcro blanqueado. Les trataba duro. Pero hoy la palabra de Dios nos muestra que Jesús no le presta atención. Y eso me gusta. Porque para pelear se necesitan dos. Y cuando ustedes y yo le respondemos a alguien, somos parte de esos dos que vamos a pelear. Somos parte de esos dos que vamos a discutir. De esos dos que vamos a caer en un conflicto. Y hoy la palabra de Dios nos invita a no prestarle atención a las personas que quieran calumniarnos, gritarnos, humillarnos, maltratarnos. Aprendamos del maestro, pues. Vamos a leer San Mateo capítulo 9, versículo 32. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y es la hora de evangelizar, es la hora de predicar, es la hora de escuchar la palabra de Dios. Oído al tambor. En aquel tiempo, llevaron ante Jesús a un hombre mudo. El hombre estaba mudo. El hombre no podía hablar. El hombre por sus labios no podía comunicarse. Pero el hombre sí se podía comunicar por las manos. No podía hablar, pero podía caminar. No podía hablar, pero podía tocar. No podía hablar, pero podía ver. Podía realizar varias funciones, pero le faltaba hablar. Y se lo llevaron a Jesús. Sencillo. Ustedes y yo debemos tener los 5 sentidos, los sentidos completos. Y yo le voy a nombrar los sentidos y ustedes me van a decir cuál era el sentido que le faltaba a esta persona. Miren, tenemos el sentido del oído, el sentido de la vista, el sentido del olfato, el sentido del tacto y el sentido del gusto. El hombre carecía del sentido al hablar, del poder comunicarse. No tenía los 5 sentidos activos. Y entonces se lo presentaron a Jesús. Cuando a alguien le falta algo que es natural, debemos llevarlo a Jesús. Hay muchas personas mudas en el mundo, muchas. Padre, yo puedo hablar, sí. Padre,
Yo puedo expresarme con mis labios. ¿Cómo decir que yo estoy mudo? Eso es verdad. Las cosas del mundo usted las comunica con facilidad. Pero a usted no le cuesta hablar de Dios. A usted no le cuesta predicar la palabra de Dios. A usted no le cuesta hacer el Santo Rosario. A usted no le cuesta hacer oración. Sí, eso se necesita también. ¿Y saben por qué el hombre estaba mudo? Porque estaba poseído por el demonio. El demonio no lo dejaba hablar. El demonio no lo dejaba comunicarse. Fue donde Jesús, pero no podía hablar. Fue donde el maestro, pero no podía comunicar. No podía expresar con sus labios. Así hay muchos católicos que dicen ser católicos, que dicen ser creyentes, que dicen estar al lado de Jesús, pero cuando le llega la hora de predicar, no lo hacen. Cuando le llega la hora de hablar, no lo hacen. Cuando le llega la hora de hablar de la Biblia, no lo hacen. Cuando le llega la hora de defender la fe, no lo hacen. Cuando le llega la hora de hablar del Señor, no lo hacen. Están mudos. ¿Por qué? Porque el demonio no los deja. Porque el demonio no les permite hablar. Porque el demonio no les permite comunicar el mensaje. Eso, lo que siempre les digo, lo bueno somos más y es la hora de evangelizar. No lo estamos cumpliendo. No lo estamos haciendo. Porque simplemente el diablo nos tiene tranquilos, agarrados. Estamos en las cosas de Dios, pero no podemos hablar. Ahora, te pregunto, ¿en alguna vez de tu vida usted ha agarrado la Biblia y se ha sentado con su familia y les ha dicho, familia, vengan, vamos a predicar la palabra de Dios? Pero papá, usted es médico. ¿Y cuál es el problema? Le voy a hablar de Dios. Pero papá, es que usted es abogado, ¿qué va a saber de Dios? ¿Y cuál es el problema? Le voy a hablar de Dios. Pero es que usted es maestro, ¿qué va a hablar de Dios? ¿Cuál es el problema? Le voy a hablar de Dios. Usted es albañil, usted es ama de casa. ¿Cómo se le ocurre que nos va a hablar de Dios? Con ese cuchillo de cartón, los hijos, la familia, los hermanos, los amigos nos cortan. Y nosotros debemos tener mucho cuidado. Porque podemos estar en los caminos de Dios, pero podemos tener la mudez que el diablo quiere, el guardar silencio que el diablo quiere, y no estamos predicando. Y hago un paréntesis. Miren, ¿ustedes saben por qué las sectas protestantes han crecido a nivel mundial? ¿Ustedes saben por qué los hermanitos evangeliquitos han crecido? ¿Por qué? Porque los católicos se acercan a Jesús, están con Jesús, viven con Jesús, dicen ser cristianos, pero el diablo los tiene mudos. El diablo los tiene callados. El diablo no les deja hablar y les mete aquel cuchillo de cartón, lo clava el cuchillo de cartón, le dice, usted no puede hablar, usted no se ha instruido, usted no está preparado, usted no tiene condiciones, ese no es su talento, Dios no lo tiene para eso, le colocan miles de trabas. El día en que ustedes y yo, católicos, aprendamos a hablar, aprendamos a defendernos, que venga un protestante a decirnos, la Biblia dice que no hay que confesarse, Jeremías 17:5. Y usted le diga, un momentico, vamos a leer Jeremías 17:5. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Dígame usted, evangélico, ¿dónde dice no hay que confesar? Ahí dice no hay que confesar. Ya, un momentico, aquí dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. No dice, maldito el hombre que se confiese. No venga a decir mentiras. El día en que venga un protestante y le diga a usted, mire, católico, la Biblia dice que María tuvo más hijos. Dígame usted dónde dice que María tuvo más hijos. La Biblia lo dice. Llega su madre y sus hermanos. Los hermanos de Jesús eran hijos de María. Y usted le diga, un momentico, lea Marcos 3:34, no solamente 31, sino 34, que dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que cumplen la voluntad de Dios. ¿Usted cumple la voluntad de Dios? Sí. Entonces usted es familia de Jesús. Jesús tuvo más hermanos, sí, pero María no tuvo más hijos, porque San Mateo capítulo 1, versículo 23 nos va a enseñar, nos va a instruir que la Virgen debía tener un solo hijo. Y San Lucas 1:35 nos va a enseñar que de María iba a nacer uno solo, el Santo. El día que llegue un evangélico y diga, la Biblia dice no hay que bautizar a los niños, y usted no se quede mudo y le diga, eso es mentira. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 32, enseña que el carcelero bautizó a todos los de la casa. Todos.
en la noche, no los bautizó en un río. Y Hechos 2:39 enseña que la promesa del bautismo es para ustedes, los grandes, pero también para los niños. Miren, el día en que los católicos dejen de ser mudos, dejen de quedarse callados, dejen de guardar silencio, verán, señores, a los evangélicos pegar carreras, a los evangélicos pasar trabajo. Verán, señores, cómo el diablo pasa trabajo. Porque ustedes y yo permanecemos mudos, nos meten piojos en la cabeza. Padre, pero es que yo no sé hablar. A mí me da miedo. Es más, Padre, yo no sé nada de eso. Yo quisiera aprender de la Biblia, pero no lo sé. ¿Cómo hago? Yo quisiera responder. Yo quisiera hablar, pero yo no sé hacerlo. ¿Cómo hago? Miren, todos estos días hemos estado transmitiendo programas en vivos, 8 de la noche. Y los invito hoy al programa en vivo. Usted busca en YouTube Padre Marcos Galvis en vivo. 8 de la noche, hora venezolana. Ya hemos hablado de la confesión. ¿Por qué nos confesamos? ¿Qué le toca a usted? Ver el tema. Y hay personas que están escribiendo las citas bíblicas. Ahí están las citas bíblicas. Ya hemos hablado de la Eucaristía. ¿Qué le toca a usted? Ver el tema Eucaristía, Padre Marcos Galvis. Confesión, Padre Marcos Galvis. Oye, ya hablamos del sagrado bautismo. ¿Qué le toca? Bautismo, Padre Marcos Galvis. Ya hablamos de la iglesia. ¿Qué hace usted? Escribe Iglesia Padre Marcos Galvis y ahí está el tema. Oye, la formación está, las imágenes, ahí está, imágenes Padre Marcos Galvis. El purgatorio Padre Marcos Galvis en YouTube. Y usted lo encuentra, ahí está con capítulos, con versículos. Al inicio saludamos, al final saludamos, nos despedimos. Pero en el centro de ese tema está la cita bíblica. ¿A dónde llevaron a aquel hombre del evangelio de hoy? A donde estaba Jesús. ¿Y cuál era el problema de ese hombre? Que a pesar de estar ahí cerca de Jesús no hablaba. Estaba mudo. ¿Por qué? Porque el diablo lo tenía mudo. El diablo tiene mudo a muchos católicos. Sí, señor. El diablo tiene en silencio a muchos católicos. Sí, señor. El día en que usted aprenda a hablar y tenga la oportunidad de hablar, porque el Señor lo liberó, porque se está formando, porque se está preparando con los temas de formación en YouTube, imágenes, purgatorio, iglesia, bautismo, Padre Marcos Galvis. El día en que usted se forme y llegue un protestante, llegue un ateo y llegue una persona a meterle piojo en la cabeza, usted le dice, no señor, eso no es así. La Biblia también dice así. Padre, pero eso es pelear. Miren, Jesús lo hizo. Y Jesús no peleó con el diablo. Si usted lee Mateo capítulo 4, las tentaciones de Jesús. El diablo le dijo, tírate de aquí abajo, de aquí arriba, lánzate abajo. Porque dice la Escritura, Dios le mandará ángeles para que te guarden en tus caminos y tus pies no caigan abajo. No tropiecen en la piedra. Y Jesús le dijo, también dice la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Lo que dice Santiago 3:15. Hay que darle razón de la esperanza al que se la pida. Lo que dice la palabra de Dios, Santiago 5:19, si alguien se desvía de la verdad y usted lo devuelve, habrá salvado su vida y se le borrará una multitud de pecados. Ustedes y yo debemos tener esto presente. Que Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, y Santiago 5:19 nos invita a atraer la gente. ¿Cuándo será el día en que usted deje de ser mudo? ¿Cuándo será el día en que usted comience a hablar? El día en que usted se acerque a Cristo y no le importe lo que diga la gente, no le importe lo que diga el diablo y deje de ser mudo. Miren lo que hizo Jesús con la persona que se acercó a él, que le llevaron a él. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. El mudo habló. Lo bonito, lo hermoso que hoy podemos contemplar es que el mudo habló. Y el mudo habló porque el demonio se fue. Porque el demonio lo tenía callado. Porque tenía miedo, no podía hablar, no podía expresarse.
El demonio lo tenía mudo. Así el demonio tiene mudo a muchos católicos, callados. Se aprueban las leyes del aborto y todos los católicos callados. Se aprueba los matrimonios de hombre, hombre, mujer, mujer y los católicos callados. Se aprueban leyes de eutanasia y los católicos callados. Se cierra la iglesia, no hay misa y los católicos callados. El daño se están haciendo los protestantes. Hablan mal de la Virgen, hablan mal del Papa, hablan mal de la confesión, hablan mal de la Eucaristía, hablan mal de Cristo y los católicos callados. El día en que ustedes y yo decidimos acercarnos al Señor, ese día comienza nuestra conversión. Ya comenzó, te falta hablar y para poder hablar debes formarte, debes instruirte. A través de las redes sociales estamos haciendo la formación. ¿Qué le cuesta? Deje la pereza. Dígale al diablo, fuera de aquí, yo voy a estudiar la Biblia. La gente decía maravillada, nunca había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos no se admiraban como la gente. Los fariseos no se alegraban como la gente sentía alegría. La gente sentía alegría. La gente sentía alegría. La gente se emocionaba. Miren esta hermosura. Esta persona no podía hablar y ahora está hablando. Bendito sea Dios. Esta persona supo defenderse. Esta persona no se dejó confundir. Esta persona no se dejó engañar. Bendito sea Dios. Ese es el día en que usted decida empezar a formarse y a hablar. Lo bueno somos más y es la hora de evangelizar. Los fariseos decían, este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú. Este expulsa a los demonios por el poder del diablo. ¿Y saben qué me llama la atención? Que Jesús no les prestó atención. Que los fariseos le tenían envidia. Que Jesús hizo que alguien hablara. Que alguien fuera a hablar. Que alguien fuera a evangelizar. Que alguien fuera a poder expresar con sus labios las maravillas de Dios. Eso le pareció bien a la gente. Los fariseos representan a aquella persona que nos van a criticar. Los fariseos representan a aquella persona que van a decir, eso que están enseñando estos padres es pelear con los evangélicos. No estoy de acuerdo. Este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú. Eso es del diablo. Los fariseos representan a las personas que van a decir, esas personas enseñan a la gente a pelear y no estoy de acuerdo. Sí hay fariseos en la iglesia, sí los hay. Los fariseos representan a aquellos católicos que se van a oponer, van a criticarnos, van a vernos mal, se van a reír, se van a burlar. Esos son fariseos, no le preste atención. Jesús no le prestó atención. Jesús tranquilito, relajado, quieto, se fue para otro lado. La envidia que tenían los fariseos, porque no podían hacer que otros hablaran. Miren, durante estos días, mire, si quiere, mire hoy el programa, hoy a las 8 de la noche, hora venezolana. Y comenzamos el programa, siempre lo comenzamos a las 8:05, dependiendo de la luz. Y yo le digo a la gente, a ver, vamos a hacer videollamadas. Y la gente en la videollamada, le digo, a ver, muéstreme la Biblia. La gente saca la Biblia y muestra la Biblia. Qué hermoso, usted viera, qué bendición de Dios. La gente agarra y saca la Biblia y dice, aquí está, Padre. Atendemos como 3, 4 llamadas al inicio. A ver, ¿de qué tema le gustaría hoy escuchar? Y la gente dice, de este tema o de aquel tema. Qué hermoso. Y cuando llegan los hermanitos evangeliquitos al chat, porque es en vivo, y se ponen a insultar, los mismos católicos le responden, tome, escuche, mijo. Qué hermoso, qué bendición. Que la gente esté empezando a hablar. Que la gente esté empezando a ver, que la gente esté empezando a caminar sola, eso es de Dios, eso es obra de Dios, qué bendición. Y cuando yo le digo a la gente, a ver, escriban la cita bíblica, usted viera en los comentarios, un montón de comentarios, Mateo, Lucas, Juan, la cita bíblica, la gente la escribe en los comentarios. Qué bendición, que la gente esté empezando a predicar conmigo, con Jesús, con todos, como hermanos, qué bonito, qué bonito. Obviamente vienen los fariseos a criticarnos. Eso que el cura hace es pelear con lo evangélico. Eso que el cura hace no es de Dios, es del diablo. La iglesia no es así. Eso que hablen, que griten y que digan. Y miren lo que Jesús necesita para que usted se dé cuenta. Oído al tambor. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos.
enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando a toda enfermedad y dolencia. Al ver las multitudes se compadecía de ella, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. ¿Cuál era la preocupación de Jesús? Que la multitud de las personas estaban desamparadas. Eran ovejas sin pastor. Desamparadas, católicos desamparados, católicos sin instrucción, porque no hay pastores que estén formando. Por eso le llegó la hora a los laicos. Le llegó la hora a usted, mi hermano, de ayudarme en la evangelización, de ayudar a Cristo, de ayudar a la iglesia a predicar. Miren, y miren lo que viene. Esto es hermoso, esto es lindo. Paren la oreja. Entonces dijo a sus discípulos, no dijo a los apóstoles, a los discípulos, a usted y a mí. La cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. La cosecha es mucha, el trabajo es bastante y los que están trabajando somos pocos. Pocos sacerdotes trabajando en las redes sociales, pocos sacerdotes trabajando con la apologética, pocos sacerdotes trabajando en la formación de las personas, poco en relación a tantísimos que hay en el mundo, pocos. La cosecha es mucha, los trabajadores son pocos. Pidámosle al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Y por eso usted no está escuchando esta palabra de Dios por casualidad. Usted no está escuchando esta palabra de Dios, la de hoy, porque usted es bonito, porque usted es feo, porque usted simplemente la sintonizó y ya, porque hay muchos que ni siquiera se han suscrito. Usted está escuchando la palabra de Dios porque así lo dispuso Dios, porque así lo quiso. Y Dios quiere que ese demonio mudo que no te deja hablar, que no te deja predicar, que no te deja evangelizar, que no te permite llevar la palabra de Dios a su casa, se vaya. Y de ahora en adelante usted comienza a predicar, y de ahora en adelante usted comience a trabajar, y de ahora en adelante usted comience a llevar la palabra. Los buenos somos más, y es la hora de predicar. Con mucho cariño, con mucho humildad, le ofrezco la formación. Todos estos días, esta semana, Dios mediante, 8 de la noche, formación bíblica para todos. Padre Marcos Galvis en vivo, y ahí estaremos formándonos, ahí estaremos preparándonos. Hora de Venezuela, 8 de la noche, hora de Venezuela. Los espero esta noche para compartir la formación bíblica, para que ese demonio mudo que no nos deja hablar, que no nos deja evangelizar, se vaya. Y que los fariseos critiquen, y que los fariseos hablen, y que se rían de nosotros. No le prestes atención. Los buenos somos más, y es la hora de evangelizar. La mies es mucha, los trabajadores pocos. Cristo cuenta contigo para el trabajo, para la evangelización. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.